Buenas tardes, hermanos y hermanas. Este video que vamos a estar haciendo y muchos más con algunos otros hermanos tiene el propósito de llevar a ustedes lo que dice la Biblia acerca de los niños. ¿Qué dice Dios? Porque es la palabra de Él acerca de los niños y nuestra responsabilidad para con ellos. A lo largo de estos días estaremos presentando estos videos que les ayudarán a exponerlo junto a varios hermanos, exponerlo tal vez delante de pastores, de ancianos, de hermanos que estén trabajando con pequeños, y la intención es que podamos ver cómo el Señor en su palabra no dejó a los niños al margen, sino que nos da la responsabilidad de llevarles la palabra de Dios. Pero tenemos que ver las historias bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que estamos seguros serán de bendición. Mi nombre es Roal Cabrera Romero, soy el director de APEN en el estado de Veracruz, México. Y lo que queremos es llevar esta información. Ustedes la pueden ampliar, ustedes ya conocen estas historias, pero las vamos a unir de tal manera que podamos resaltar la importancia que el Señor le da a los pequeños. Este es el objetivo, de esta sección que estaremos compartiendo con ustedes. Vamos a empezar entonces con Jonás y Nahum. La historia de Jonás la conocemos. Es importante para los niños porque les gusta este asunto de que Jonás fue tragado le dicen ballena, pero tenemos que corregirles que es un gran pez. Y Nahum, que es un profeta casi desconocido, que no le tomamos mucha importancia, pero cuando los unimos tiene un efecto muy importante para nosotros. Lo que nosotros queremos hacer es, en este momento, que veamos partes de la historia de Jonás. No veremos todo, pero sí completaremos el general del libro y también el general del libro de Nahum. Entonces, empezamos con Jonás. Jonás vivía en Jerusalén. Era un profeta de Dios y Dios le dice que haga algo importante para él, que vaya a predicar la palabra suya a Mosul. Actualmente es la capital de Irak, pero en ese tiempo era Nínive, una ciudad donde no existía nadie que conociera a Dios. Eran personas paganas, idólatras, que tenían muchos dioses, muchas estatuas, y que ellos consideraban que su fuerza y su poder era el dinero económico, la fuerza económica era importante para ellos. Esto sucedió por ahí en el año 770 a.C. Es una historia que nosotros sabemos que es verdad y que Dios la puso para que nosotros veamos lo importante de su palabra para con los pequeños. Vamos a empezar con Jonás, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Jonás significa paloma, significa que lleva la paz, porque es un símbolo de paz, que lleva algo de mensaje a una sociedad que no conoce a Dios, pero que les da buenas nuevas. Entonces era un mensajero. Era la idea de proclamar una palabra de aliento a la ciudad de Nínive. Hijo de Amitai, diciendo: levántate. Estaba en un sueño seguramente. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Ahí está el mensaje. Es un mensaje de juicio, porque lo que estaba sucediendo es lo que leemos más adelante en este versículo. Porque ha subido su maldad delante de mí. En ocasiones pensamos que la maldad que tienen los hombres actualmente, lo que está sucediendo en el mundo, Dios no lo ve. Sí, la maldad sube como un humo que llega a su presencia, y ahí estaba. Muy bien, lo que le dice el Señor es esto. Jonás no quiso ir, ¿verdad?, a Nínive, porque le dijo a Dios que si les predicaba, ellos se arrepentirían y Dios los perdonaría y serían también amados como ellos, los hebreos, y no quería esto para Nínive. ¿Cómo? Usted puede decir, bueno, entonces, ¿cómo es que estuvo esto? Bueno, yo quiero pintarles esta idea. Estaba Jonás en su casa, tranquilamente, y Dios le dice: Jonás, levántate y vete a Nínive, porque quiero que les prediques que yo soy el Dios verdadero y que solamente creyendo en mí
tendrán vida eterna, yo los bendeciré, serán especial tesoro también para mí, como lo son ustedes. Y cuando Jonás escuchó estas palabras, que seguramente, porque versículos más adelante, si usted me espera un poquito, va a ver. Y ahí en ese momento le dijo: Señor, yo no voy a predicar. Tú dijiste que nosotros como judíos éramos los únicos, que éramos tu especial tesoro, que tú nos guardarías en tu mano poderosa, que éramos como la niña de tus ojos, que éramos el pueblo escogido tuyo. Y ahora que lo somos, aunque tal vez no te obedecemos como quisiéramos, pero somos tu pueblo, nos escogiste entre todos los pueblos del mundo, y ahora me pides que yo vaya a esos idólatras impíos que tienen muchísimos dioses y que no te conocen ni hacen nada de ti, nada para ti, nada que te alabe y te glorifique. Yo no voy, porque yo sé que tú los vas a perdonar si ellos se arrepienten. No que escuchen, ¿verdad? El Evangelio es escuchar, arrepentirse y creer y seguir a Dios. Entonces, esto fue lo que sucedió. Por lo tanto, vemos que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tal vez no es exactamente esta presencia que nosotros pensamos. A veces he escuchado que se le dice a los niños o a los adultos: es que todavía no tenía Jonás una idea muy clara de la omnipresencia de Dios y pensó que si se iba para aquella ciudad, él iba a quedar fuera de la presencia de Dios. Y no fue así. Dios lo veía. Dios estaba allí. Quiso huir de la responsabilidad de ir a Nínive y de predicar esa palabra de Dios. Él no quiso hacerlo. Descendió a Jope, que era la zona portuaria, compró allí en una nave, pagó su boleto y se fue para Tarsis. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él dijo: yo me voy para otro lado. Si nosotros vemos que de Jerusalén vivía Jonás, tenía que irse a Nínive, a 850 kilómetros. Una distancia considerable, pero razonable para poder llegar. Bueno, él se fue hacia Tarsis, 3,400 kilómetros de distancia. Era más complicado irse a Tarsis que ir y cumplir la responsabilidad que Dios le había dado a Jonás. Pero él se fue a Tarsis. Él no quería ir a predicar la palabra de Dios. Dios sabía que la maldad era mucha en esa ciudad y que necesitaba que un profeta, alguien escogido por Dios, fuera a predicarles a ellos. Pero Jonás no quiso. Jonás dijo: yo no quiero hacer la voluntad de Dios. Yo mejor me voy para otro lugar porque no quiero ir a predicarles, porque Dios dijo que nosotros somos su especial tesoro. La historia ya la sabemos. En ese barco hubo problemas, lo echaron al mar, los marineros se dieron cuenta de lo que estaba pasando y entonces un gran pez se lo comió. Muy bien, ya sabemos esto. Y lo deja entonces ahí a Jonás Dios en la playa, después de que este gran pez lo dejó allí. Es algo interesante toda esta historia. Muy bien, pero vamos un poquito más adelante. Entonces el Señor por segunda vez le dice a Jonás: levántate, primero de su cama en su casa y luego de la playa. Levántate. La misma orden. Qué interesante es que Dios da dos veces, y en cuestiones proféticas, cuando Dios habla dos veces, podemos estar completamente seguros que Dios lo va a cumplir. Si con una es totalmente seguro, imaginemos con dos. Levántate y ve a Nínive, no te vayas para Tarsis. Ni siquiera llegó, porque pensó que allá se iba a esconder de la presencia de Dios. No sé qué estaba pensando, ¿verdad? Ahí Jonás cuando estaba dentro del estómago de ese gran pez. Aquella gran ciudad, le dijo el Señor, ve a aquella gran ciudad y proclama en ella. Proclamar es decir las buenas nuevas. El mensaje que yo te di, llévaselos, proclama por todos lugares en ella el mensaje que yo te diré. Pero Jonás no lo tenía todavía en su mente, no lo había escuchado de Dios, pero sabía que si Dios le iba a hablar a ellos, ellos iban a hacer caso. Y no quería eso. No quería que se convirtieran. ¿Se imagina que hoy tuviéramos un predicador haciendo esto?
Nosotros actualmente en el ministerio de APEN tenemos 3.528 misioneros de tiempo completo alrededor del mundo y muchos otros hermanos que de manera voluntaria estamos también sirviendo al Señor. Es un gran ejército. Imagínense que uno de estos misioneros dijera: yo no quiero ir a predicar a los niños. Dios me mandó, pero yo no quiero. Tal vez a una iglesia Dios ha mandado a trabajar con los niños, pero tal vez como los niños, pues tal vez no ofrendan, porque dan lata a veces, porque ensucian las paredes, porque dejan todo tirado, porque hay que darles de comer, etcétera, etcétera. No se quiere trabajar con ello. Pero Dios mandó 2 veces a Jonás a que fuera a aquella gran ciudad, Nínive, y que predicara ese mensaje. Llega Jonás, camina, recorre los 340 kilómetros y entonces empezó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día. Era una ciudad grande porque tuvo que caminar un día y tal vez llegó allí a la mitad de la ciudad, se puso en el parque principal y todos estaban allí alrededor. Estaba predicando ya. Allí los tenía. ¿Qué fue lo que les dijo? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:4. Le voy a repetir nuevamente el mensaje que la paloma llevó a Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No les habló del mensaje del amor de Dios para ellos. No les dijo que eran pecadores delante de Dios, aunque seguramente lo sabían. No les dijo de qué el Señor iba a hacer como solución para darle la solución a su problema, ese pecado que tenían, que había llegado ya a la presencia de Dios. No les dijo cómo podían hacer las cosas. Llegó a decirles no palabras de aliento, sino solamente palabras de juicio. 8 palabras. 8. Yo creo que es el predicador en toda la historia que le fue a hablar a un pueblo de 330,000 habitantes y les dijo 8 palabras. No dice la Biblia que les haya dicho una palabra más. 8. Un juicio. Prepárense porque en 40 días, y ese 40 días sabemos que es juicio, sabemos que son 40 días 40 días estuvo el Señor Jesús en el desierto, otros 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto. El 40 nos habla de juicio, de prueba. Y entonces, además de algunas otras cosas, entonces ellos estuvieron allí escuchando. Pero esas palabras de juicio que llegaron a los oídos del rey, de sus príncipes, de toda la población, de los jóvenes y de los niños, de los adultos, consternó por completo a 330,000 personas. 8 palabras. Pero Jonás lo hizo en contra de su voluntad. Dios le puso en su cabeza la necesidad de ir a predicar, pero no lo estaba haciendo con amor. No lo estaba haciendo para querer transformar a la ciudad de Nínive. No lo hacía para que se salvaran y conociera del gran amor de Dios, de la ira. Porque tenemos que entender que cuando predicamos la palabra del Señor, tenemos que decir que Dios va a castigar al pecado, pero ama al pecador. Y entonces esto fue lo que les dijo Jonás. Muy bien. ¿Qué fue como resultado de lo que sucedió allí? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Todos creyeron a Dios. Tuvieron la suficiente confianza, depositaron toda su confianza en Dios y dejaron todos los ídolos que tenían en su ciudad. Y dijeron, nosotros vamos a creer. Nosotros estamos seguros que sí, en 40 días Dios nos va a destruir por completo porque estamos haciendo malas cosas. El rey se levanta también allí, le dicen, o tal vez estuvo presente allí, y entonces el rey da esta orden y proclamó ayuno, es decir, no tenían que comer absolutamente nada y se vistieron de cilicio, señal de arrepentimiento, señal de que estaban compungidos, señal de que realmente ellos habían creído las palabras que les había dicho Jonás como profeta de parte de Dios. Y lo creyeron desde el mayor hasta el menor de ellos.
esta palabra menor es la que me interesa. Esta palabra menor significa niños de 3 a 5 o 6 años. Estos niños pequeños, según el texto original, creyeron las palabras que Dios había dado a través de Jonás. Aunque Jonás había primero tratado de esconderse de la presencia de Dios, pero en la segunda vez llegó a donde Dios quería. Caminó un día y predicó 8 palabras, ¿recuerda? 8. Y todo esto sucedió. El pueblo dice que hizo lo que acabamos de leer, pero también no solamente en Nínive, en esa gran ciudad, hubo una revolución, sino también en el cielo Dios estuvo viendo esto. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Cómo? Ayunaron, se vistieron de cilicio, creyeron desde el mayor hasta el menor. Esto es lo que yo quería. Y yo creo que el Señor estaba diciendo, ay Jonás, y no querías ir. Pero dejemos allí un poquito a Jonás. Dios estaba contento, Dios había visto lo que los hombres habían hecho. Eran hombres que estaban separados de Dios, hombres incrédulos, es decir, no habían creído como creyeron después del anuncio de Jonás. Eran hombres que no habían escuchado hablar de ese único Dios verdadero, el Todopoderoso. Pero cuando ellos creyeron, las cosas sucedieron de manera diferente. Ellos empezaron a hacer signos de arrepentimiento, creyeron y eso los hizo que su corazón se transformara de las tinieblas a la luz. Ellos hicieron que su corazón se transformara de tal manera que su conducta cambió por la fe en que ellos habían depositado en el Señor. ¿Pero qué pasó con Jonás? Dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 1, pero que Jonás se apesadumbró. ¿Y sabe por qué se apesadumbró? Quiere decir que se puso triste por lo que había pasado. 330,000 personas se habían convertido en una sola tarde y él estaba apesadumbrado, estaba angustiado, tenía celos de ese pueblo, tenía envidia. La envidia que tenía, que solamente él quería hacer con su pueblo Israel salvo, estaba haciendo que no quisiera cumplir la voluntad de Dios. Hasta que Dios lo mandó por segunda vez. Pero ahora tenía una cara larga, tenía envidia, tenía celos, por lo tanto su rostro se apesadumbró. Estaba triste, cabizbajo, en extremo. Quiere decir que no era poquito este asunto que tenía en contra de Nínive. Esta ciudad que ahora gozaba del amor, gozaba de la misericordia y del perdón de Dios. Él dice, ¿para qué vine? Miren, estoy enojado además, según el versículo. ¿Cómo es posible que Dios haya tenido misericordia de este pueblo? Mejor los hubiera matado. Pero ¿por qué Dios vio desde arriba lo que están haciendo? Porque yo les dije 8 palabras. No solamente lo dijo para sí. Jonás, de tanto enojo, de tan enojado que estaba, él oró a Dios. Sí, se vale a veces hacer eso. Oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en Jerusalén cuando me hablaste la primera vez y me dijiste que yo me parara y me levantara y que fuera a Nínive y les predicara lo que tú me ibas a decir? Y yo te dije que no quería ir. Desde allí te lo dije. Y ahora te lo vuelvo a decir. 2 veces le dijo Jonás, no quiero ir. Esto es lo que yo te decía estando en mi tierra. Ahora estoy aquí viendo, ya sabemos la historia, se subió a un monte y ahí estaba viendo a ver qué sucede, a ver qué hace Dios. Pero estaba enojado y dijo, esto lo pensé cuando estaba en Jerusalén, pero tú me trajiste a mí, aquí a mí. Muy bien, Jonás 4:2 dice, porque sabía yo, estoy completamente seguro de tu orden. Es decir, que tú me mandaste a predicarle a toda la ciudad, incluyendo a los niños de Nínive, que eres un Dios clemente y piadoso. Pero a pesar de que eres clemente y piadoso y lo fuiste para mí, yo no quiero compartirle a los demás. Yo no quiero que se salven los demás. Eres un Dios clemente y piadoso, pero solamente para mí.
Yo no quiero compartir el amor tuyo que es eterno. Yo no quiero compartir contigo, con los demás, la vida eterna. Solamente es mío. Yo soy tu hijo desde hace algunos años, pero no voy a compartirle a los demás. Aunque Dios me lo estés mandando. Aunque tú, Dios, me estés diciendo, yo tengo celos, tengo envidia y mi rostro está apesadumbrado porque tú los perdonaste, tú los viste. Que eres además tardo en enojarte, porque Señor, tantos años dejaste que Nínive hiciera tantas cosas y no los destruiste por tu misericordia, porque dejas mucho espacio para darles misericordia. Grande en misericordia, no pequeño, eres grande, pero yo no quiero compartir tu misericordia con niños, ni con jóvenes. Y te arrepientes del mal, Señor. Yo lo sé. Yo lo viví, yo lo experimenté, porque el mal que yo había hecho, tú me perdonaste. Sí lo sé. Y entonces se puso triste y se sentó entonces en esa ciudad porque quería ver algo. ¿Qué era lo que quería ver? Que Dios destruyera allí. Y ya sabemos la historia de la calabacera, hacía mucho sol, etc. Dice el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Hasta ese punto llegó el enojo. Bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Por ahí en algún otro estudio que di, hablamos de eso, que cuando yo tengo envidia y celos, me quiero morir o quiero matar al que está enfrente. Y en este caso Jonás dijo, me quiero quitar la vida. Mejor te ruego que me quites la vida. Señor, ¿para qué vivir si voy a ver a 330,000 personas felices, gozando de tu bendición y gozando de tus misericordias, de tu clemencia y de tu amor? ¿Cómo voy a poder vivir con tantas bendiciones que tú le vas a hacer a este pueblo? Mejor me es la muerte que la vida. Este era Jonás. Este era Jonás. El Señor le dice, ¿no tuviste tú misericordia de una calabaza? No tendré. Y el Señor le responde así en el versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esta palabra que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, es que eran niños todavía tal vez muy pequeños, como lo vimos al inicio. Pero nos damos cuenta que Dios salvó no solamente a estos 120,000, sino a las otras personas para dar 330,000, que es lo que se estima eran las personas que vivían en Nínive en ese entonces. Y Dios dijo, ¿no tendré yo piedad de estos pequeños? Y esta es la gran enseñanza que nosotros tenemos. Si nosotros vemos o recordamos esto, Nínive con Jonás fue en el año 780 a.C. Nahum, el profeta del que vamos a hablar ahora, estuvo haciendo su trabajo en el año 614 a.C. Nínive fue destruida 2 años después, en el 612 a.C. Es decir, entre Jonás y Nahum hubo 100 años de diferencia. Nahum habla de la destrucción de Nínive. Y usted puede decir, ¿cómo? Es decir, entonces, ¿Dios los salvó para después matarlos? Sí, así fue. Porque algo hicieron mal los de Nínive. No que hayan escuchado a Jonás diciéndoles 8 palabras. No hicieron mal cuando se vistieron de cilicio, se arrepintieron y pregonaron ayuno por toda la ciudad, aún los animales, de los que el Señor también dice su palabra que tuvo misericordia. Si Dios tuvo misericordia de perros, de gatos y de vacas, ¿cómo no iba a tener misericordia de niños? Y entonces los de Nínive lo que hicieron es que no le pasaron a sus hijos, no le dijeron a sus hijos la misericordia de Dios cuando ellos estaban separados de la misericordia. Y ellos entonces dijeron, ya me salvó a mí, yo ya soy salvo, mis hijos, pues a ver cómo le hacen. Yo ya tengo la bendición de Dios, dijeron los de Nínive, parecido o igual
a lo que hizo Jonás estando en Jerusalén. No quiero ir a predicarles porque tú vas a tener misericordia. Ahora los de Nínive, que ya tenían la misericordia y el perdón de Dios, ahora ellos no se lo pasaron a sus hijos. 100 años después sucedió, y por eso escribe Nahum. Escribe, les dice al pueblo, 2 años después llegan los asirios y los destruyen por completo. Empieza así Nahum. Profecía de Nínive, sobre Nínive, perdón, está hablando como prólogo el Señor sobre esto. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso. Ah, Dios cela. Dios quiere que si Nínive había escuchado de su amor y había sido ellos objeto de su misericordia, ellos mismos habían palpado que Dios no los había destruido, sino los perdonó. Dios ahora es celoso de eso. Y vengador. A veces nosotros le decimos a los niños que Dios es solamente amor. Tenemos que decirles que también es un Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios. Y yo no he visto en la Biblia un solo hombre que sea adversario de Dios que le gane. Siempre pierden. Y guarda enojo para sus enemigos. Nahum también dijo en el versículo 3, Jehová es tardo para la ira. Sí, Nahum seguramente sabía de lo que había pasado con Jonás, grande en poder. Ahí es algo que Nínive no les dijo a sus hijos, hijos, Dios es poderoso y es vengador, por lo tanto ustedes también tienen que creer, tienen que ayunar, tienen que vestirse de cilicio si están haciendo las cosas mal delante de Dios para que Él tenga misericordia. Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies, dando a entender lo que iba a suceder. En el 11 y el 12 dice así, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová. Llegó alguien a Nínive y les dijo, que les dijo Dios que los iba a destruir. Yo me imagino. Que les dijo Dios que Él es vengador. No, Dios es amor, no te preocupes. Y pero mira cómo andan mis hijos, andan en los caminos como yo andaba antes. No te preocupes, Dios les va a dar también, como tuvo misericordia de ti, también tendrá de tus hijos. Un consejero perverso que estaba diciendo, ahora tus hijos déjalos, no les prediques, en algún momento ellos van a entender esto. Así es que esto fue lo que sucedió en estos momentos. Así ha dicho Jehová, siguió diciendo Nahum, aunque reposo tengan, estaban tranquilos, en paz, y sean tantos, seguían creciendo, y aún así serán talados, cortados, y Él pasará. En el capítulo 2, versículo 8 y 9 leemos, fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, hermoso, contando con la bendición de Dios, pero ellos huyen y dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira, saquead plata, saquead oro, y hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Ellos dijeron, estamos en paz, hemos acumulado oro, plata, riquezas, todo suntuoso, todo hermoso, todo bello, mucho dinero, todo codiciable para las demás ciudades. Nínive era próspera. Y dijeron, ¿qué más necesitamos? Tuvieron la bendición de Dios, el perdón de Dios, pero no lo pudieron pasar a sus hijos. Ese fue el problema. No le contaron a los hijos las maravillas de Dios, las grandes proezas que Dios había dicho. No le contaron los padres a los hijos las historias de Dios. Y se volvió una ciudad que tal vez parecen nuestras ciudades actualmente de todo el mundo. Dice el capítulo 3, versículo 1 al 3. Ay de ti, ciudad sangrienta, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto.
y resplandor de espada, resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin. En sus cadáveres tropezarán. Eso llegó a ser esta ciudad, porque no pudieron pasar la información, no pudieron hacer que las demás generaciones tuvieran el temor de Dios y no lo hicieran así. ¿Qué sucedió con Nínive? Dios manda entonces en el año 612, 2 años después de esto, a un gran ejército y los deshace por completo. Todos los que te vieron se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Quién te buscará consoladores? El Señor está diciendo: Nínive será asolada. Aquella ciudad que antes había sido perdonada por Dios, ahora era desolada. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. Llega el ejército y hace todo esto, y miren lo que sucedía. Tomaron a los niños pequeños, y no sabemos qué tan pequeños fueron estos, tal vez de 7 o hasta de 8 años, los tomaban los soldados que llegaron a la ciudad y la destruyeron, los tomaban por los pies y los azotaban sobre las piedras. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. Y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Los niños fueron muertos por el enemigo, y los grandes se hicieron esclavos. Yo digo esto, hermanos: Dios salvó a Nínive por medio de Jonás. 100 años después, Dios mató a Nínive por no enseñar a sus hijos de Dios. Nosotros tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Estamos enseñándoles a nuestros hijos? ¿Estamos enseñándoles a los niños que llegan a nuestra iglesia? En las escuelas dominicales, ¿estamos dando la palabra del Señor? Porque en ocasiones tal vez el niño sale siempre pues con la historia de Jonás, un pez, y lo pintan. Y ya lo han pintado varias veces. O la historia de la creación, el arco iris, el arca de Noé, y lo han pintado muchas veces. O les ponemos una película, o les damos unas palomitas, pero nos olvidamos de enseñarles la palabra de Dios. APEN está para hacer eso. APEN está para ayudarlos, pues, tanto en capacitación como en que podamos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El Señor Jesucristo nos dijo a todos nosotros en Mateo 18:14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda uno de estos pequeños. Pesa la responsabilidad, y tal vez podamos hacer la misma reacción que hizo Jonás, irme para otro lado sin cumplir la voluntad de Dios. Quiero dejarle estas preguntas para que las reflexione. ¿Repetiremos la historia de Nínive? Primero gozando de la misericordia de Dios y luego destruida por completo y los niños muertos en las piedras. ¿El Evangelio solo es para la iglesia o tenemos que salir, además de predicar en la iglesia, a las calles, a las colonias, a otras ciudades para llevar el mensaje de Dios? ¿No predicamos porque se van a salvar, como pensaba Jonás? Y sucedió así. Por eso no quería ir a predicarles, porque queremos que la salvación sea mía y los demás, pues que se la arreglen como puedan. Que Dios pueda cambiar nuestro corazón. ¿Desobedeceremos la orden de Dios? La voluntad de Dios. El Padre, dijo el Señor Jesús en los días de su carne aquí en la tierra, que la voluntad de su Padre es que no se pierda ninguno de los niños. Ninguno. Los niños crecerán, serán grandes, serán adultos. Algunos ya tenemos la bendición de tener nietos. Tenemos esa responsabilidad. Otros tenemos responsabilidad en las iglesias, que allí nuestros hijos en la fe y los nietos en la fe sepan de que Dios es un Dios misericordioso, pero que no tendrá por inocente al culpable. ¿No queremos salvar a 330,000 personas? ¿No les enseñaremos de Dios a los hijos? ¿Nos preocupamos por el oro y la plata como hizo Nínive, por nuestros trabajos, y dejamos a nuestros hijos con unas personas que no tienen misericordia de ellos? Dios permita
que con estos estudios usted y yo podamos convencer a quienes todavía tienen alguna duda de que Dios nos manda a predicar su palabra. Que Dios los bendiga.